Hoy nos metemos de lleno en uno de los arcos de personaje más complejos y, la verdad, más fascinantes que se han escrito. Vamos a analizar la psicología de Vegeta, el príncipe de los Saiyan. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que un monstruo se acabe convirtiendo en un héroe? Pues bien, aquí vamos a recorrer ese viaje psicológico de Vegeta, desde ese villano absolutamente despiadado hasta ser uno de los mayores protectores de la Tierra. Es que esta frase lo resume todo. Para entender el cambio, primero hay que recordar de dónde venía. Era un conquistador puro y duro, con una filosofía basada en la brutalidad y en una obsesión total por el poder. Una mentalidad, como se suele decir, forjada a fuego. Claro que esta crueldad no apareció de la nada, ¿verdad? Para entender al monstruo hay que entender el trauma que lo creó. Y es que detrás de esa fachada había una herida muy, muy profunda. Una herida que viene de la pérdida y de la servidumbre. Es que fijaos en su historia. Con solo 5 años ya superaba a su propio padre, el rey. Luego, siendo un crío, ve cómo Freezer destruye su planeta. Y para rematar, se pasa toda la adolescencia como un esclavo conquistando mundos para el mismo tirano que aniquiló a su gente. O sea, su vida fue un bucle de pérdida y humillación. Perdió su casa, su padre, su libertad. Con ese panorama, se creó el caldo de cultivo perfecto para una mente completamente rota. Y claro, para poder sobrevivir a todo esto, ¿qué hizo? Pues construir un muro a su alrededor. Vegeta desarrolló unos mecanismos de defensa psicológicos potentísimos. Y estos mecanismos no solo le sirvieron para protegerse, sino que en el fondo fueron los que definieron toda su etapa como villano. Hay un concepto en psicología, la compensación, que estudiaron figuras como Alfred Adler. Básicamente es una estrategia para tapar un sentimiento de ser insuficiente en un área, intentando ser el mejor en otra. Y esto es Vegeta puro. Como se sentía totalmente impotente ante Freezer, lo compensó obsesionándose con ser el guerrero más fuerte del universo. Era su única salida. Su caso es de libro. Tenía todos estos rasgos que se asocian al narcisismo, esa idea exagerada de sí mismo, la obsesión con el poder, el complejo de superioridad, pero, y esto es lo clave, no era por pura arrogancia, era un escudo, una armadura psicológica para proteger una autoestima que en realidad estaba hecha añicos desde que era un niño. Era su forma de sobrevivir. Pensadlo un momento. Lo había perdido todo. Su planeta, su gente, su futuro, su orgullo, su estatus de príncipe, su poder, era literalmente lo único que Freezer no le pudo quitar. Así que se aferró a eso con uñas y dientes. Se convirtió en su única identidad para no venirse abajo del todo. Y justo cuando parecía que esa identidad de príncipe orgulloso era inquebrantable, apareció Kakarot, Goku, un Saiyan de clase baja que sin querer lo hizo saltar por los aires toda esa frágil construcción. Y ahí, en ese momento, nació la rivalidad obsesiva que marcaría el resto de su vida. Es que, como dice este experto Nobuyuki Ota, la rivalidad era como de un solo sentido. Los psicólogos lo llaman rivalidad unilateral. O sea, la obsesión iba casi toda en una dirección. Para Vegeta, Goku era el objetivo. Pero para Goku, Vegeta era un compañero más con el que medirse. Y aquí está la clave de todo. El objetivo de Goku era simple, ser más fuerte. Miraba hacia adentro, quería superar sus propios límites. Pero Vegeta miraba hacia afuera. Su único objetivo era superar a Goku. Su motivación no era interna, dependía de una validación externa, de demostrarle al otro que era el mejor. Y esa obsesión se convirtió en el motor de una disciplina de hierro, absolutamente implacable. Pero ojo, no entrenaba por motivación en el sentido positivo. Entrenaba porque parar para él significaba aceptar que era inferior, y se negaba a vivir con esa idea. La mayoría de sus avances ocurrían a solas, sin aplausos, sin palmaditas en la espalda. Pero claro, la vida sigue. Y poco a poco, ese enfoque tan obsesivo en Goku empezó a tener grietas. ¿Por qué? Porque empezó a surgir algo completamente nuevo para él, algo que no podía controlar: el amor por su familia. Llegamos a la saga de Buu y vemos esta lucha interna en su máxima expresión. Se deja controlar por el mal porque cree que su nueva vida, su familia, todo eso le ha vuelto blando. Es un intento desesperado por volver a ser el guerrero sin piedad que era antes, porque en su cabeza esa es la única forma de poder vencer a Goku. Ve su propia humanidad como una debilidad. Pero cuando se enfrenta a una amenaza que lo puede destruir absolutamente todo, toma una decisión que lo cambia para siempre. Redefine quién es. Sus últimas palabras ya no son de orgullo, son de amor y de sacrificio. Y es que por primera vez en su vida luchó por alguien más. No por su orgullo, no por demostrar nada. Por los demás. Su sacrificio no fue una simple táctica de combate. Fue el rechazo total y absoluto a todo lo que había sido hasta entonces. Fue, de hecho, el nacimiento del héroe. Este cambio tan profundo se vio hasta en su forma de vestir. Es muy simbólico.
Primero, la armadura Saiyan, un recuerdo constante de su pasado. Luego, el traje de entrenamiento, una transición. Y finalmente, la ropa de calle. Es la prueba visual de que ha aceptado su nueva vida. Se fue despojando literalmente de su viejo yo. Y cuando parece que el viaje de redención ha terminado, la historia nos presenta una paradoja fascinante, sobre todo cuando Vegeta consigue desbloquear una nueva forma de poder, una que es, bueno, increíblemente destructiva. A ver, comparémoslo con Goku. Su ultra instinto se basa en la calma, pero el ultraego de Vegeta es todo lo contrario. Se basa en absorber daño, en disfrutar de la batalla. Cuanto más le pegan, más fuerte se vuelve. Es una técnica de los dioses de la destrucción que se alimenta del egoísmo puro y la sed de combate. O sea, justo lo que él era antes. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Si esa técnica parece hecha a medida para el antiguo Vegeta, ¿por qué no puede dominarla? A diferencia de un dios de la destrucción de verdad, le cuesta muchísimo mantenerla al máximo. Algo le está frenando. Y la respuesta está en su propio cambio. La misma empatía que le salvó el alma es la que ahora limita su poder. Esa negativa a causar daño a inocentes, que es la base de su redención, es justo lo que se interpone. El núcleo de su nueva identidad choca de frente con la mentalidad destructiva que el ultraego necesita. Es increíble, pero su humanidad se ha convertido a la vez en su mayor fortaleza y en su mayor límite. Ese monstruo que luchó tanto por matar dentro de sí mismo es, irónicamente, la pieza que le falta para desatar todo ese poder. Es la paradoja definitiva que define al Vegeta actual. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué es la verdadera fuerza? ¿Se trata de ganar batallas contra otros o de ganar la guerra que se libra dentro de una misma persona? El viaje de Vegeta parece dejar bastante claro que la batalla más importante, la más difícil, no siempre se lucha ahí fuera, sino aquí dentro, en el alma.